Hola, buenos días. Eh, un gusto, disculpen el percance del micrófono, es un gusto contactar con todos ustedes dentro de Semana TIC. Mi nombre es Fernando Villagra, vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la provincia de Córdoba, y agradecemos la charla precedente sobre procesamiento del lenguaje natural que nos dieron Damián, Vanina y Laura, que es un excelente prólogo para lo que viene a partir de ahora. En nombre del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la provincia de Córdoba, entidad creada por ley y que regula la actividad de los profesionales de ciencias informáticas en todo el ámbito de la provincia, es un gusto traer en este momento un tema de total actualidad y que nos presenta un gran desafío. Un tema de que se viene construyendo hace tiempo y que sin duda que incrementalmente va a ser mucho más protagonista con el paso del tiempo, mucho más de lo que ya lo es hoy. Este tema, digamos, es un desafío, el de comprender y por qué no resolver lo que tiene que ver con cómo asumir la relación con los clientes y cómo entender a los clientes en tiempo real utilizando la inteligencia artificial. Para eso nuestra entidad ha convocado a un amigo personal que lo conozco desde hace tiempo, a Borja González, que nos traerá, Borja González de Mendoza, CEO de Synthesis Analytics, que nos traerá esto. Borja tiene un recorrido, digamos, profesional y personal muy fuerte, es licenciado en Economía, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, entrenador de básquet como algo diferente, que es un poco disruptivo, CEO de Synthesis, empresa que se dedica a inteligencia artificial y a la comprensión de textos con según Insights, promotor de Langai, desarrollo de negocio y cofundador en esa empresa, que es una plataforma de inteligencia artificial no supervisada para la comprensión del lenguaje, y también creador de Negociacar Autónomo, cofundador, que es un buscador de concesionarios de vehículos. Es un gusto tenerte a ti aquí, Borja, en Córdoba, a la distancia, vos en Madrid y nosotros en Córdoba. Nosotros aproximándonos al almuerzo, preparándonos para el almuerzo, y vos ya lo pasaste, contanos qué pudiste comer de rico por allá. Bueno, hoy comimos un poquito ligero porque si no para la charla se iba a hacer un poco pesado. Hoy una ensaladita y un poquito más, ¿eh? Bueno, un detalle que le tengo que agradecer a Borja. Borja viene de superar el COVID, que tanto nos tiene complicados a todos en todo el Ujú. planeta. Y bueno, ¿cómo estás de salud? Se te ve bastante bien y recuperado. Sí, ya recuperado y ya con anticuerpos, así que ya inmune. O sea que muy Bueno, tranquilo. Sí. qué suerte que estás mejor y que, bueno, ya lo pudiste superar. Madrid, ¿todo bien por allá? Bueno, parece que la situación se está complicando bastante Ah, y hay bastante sensación de incertidumbre. No saben si nos van a confinar otra vez por barrios, etcétera. Pero bueno, de momento tranquilos. un desafío adaptativo que nos propone esta cuestión biológica, ¿no? Eso Así es. que, bueno, interesantísimos también abordajes sobre el tema del COVID que se han hecho desde Synthesis, la empresa que dirige Borja, que bueno, por ahí no es foco del tema de hoy, pero es porque tiene que ver con clientes, el hoy, cómo entender la realidad en tiempo real, pero está muy interesante que puedan consultar todo esto por la web. Borja, no le damos más vuelta al tema, el tema interesantísimo, a ver si podemos comprender y por qué no resolver algunos de los desafíos que nos presentan los clientes. Quedamos atentos a tus palabras. Un gusto y nos vemos luego. Fenomenal. Bueno, pues encantado, Fernando. Muchísimas gracias. Muy agradecidos de tener esta oportunidad de poder compartir algunas impresiones en este foro de todo lo que es el know-how que hemos adquirido durante ya 10 años en todo lo que es el entendimiento de cuando hablamos de clientes, en realidad es el entendimiento de las personas a través del lenguaje y sobre todo en un entorno tan cambiante como es el actual. Estábamos hablando de la situación del virus ahora y pues no se pueden imaginar la cantidad de compañías que acuden a nosotros simplemente para entender cómo piensan las personas, sus clientes, los usuarios y cómo afrontan una realidad tan cambiante como es la de este 2020 y la de este virus, ¿no? Bueno, yo quería pues, compartir algunos casos que hemos trabajado en la compañía, exponer un poco cuáles son los retos que nosotros trabajamos y que identificamos en la actualidad y me gustaría, pues por supuesto, luego que pudierais preguntar lo que queráis para que yo pueda responder. Voy a compartir pantalla, voy a utilizar un documento para tenerlo como guía.
No sé si me está dando problemas para compartir. Me dice que me tiene que habilitar el anfitrión. Si está el anfitrión, que me lo habilite, por favor. Pero bueno, os hago una introducción mientras tanto y mientras comparto el documento. Yo creo que ahora ya voy a poder. Ahora sí que puedo. Sí que puedo. Así que vamos allá. Entiendo que ya estáis viendo mi escritorio, que es verdaderamente preocupante. Uy, espero que ya vean mi pantalla. Aquí estamos. Supongo que pueden ver mi pantalla, ¿sí? Bueno, nosotros al final resolvemos un reto y hemos construido una tecnología y un sistema para comprender el lenguaje, que es un reto técnico verdaderamente apasionante y complejo, alrededor de todo lo que es la inteligencia artificial, que sabemos que ahora son palabras que están muy de moda, pero que, bueno, cuando nosotros comenzamos a trabajar con ello hace 10 años no lo era tal, ¿no? Creo que sí tuvimos una buena visión y que la inteligencia artificial realmente va a ser para nosotros una nueva revolución industrial, y nosotros identificamos, pues, vamos a decir, un contexto, sobre todo en sectores muy maduros en el mercado, y que básicamente resumimos un poco con esta situación, ¿no? Visualizamos o estamos conectados con algunas industrias que están trabajando ya en entornos muy maduros y que tienen una casuística muy particular. Pensemos, por ejemplo, en entidades financieras, en bancos, en operadoras de telefonía, en compañías de seguros, y que se enfrentan a una situación donde cada vez tienen que hacer una inversión en publicidad más alta. Eso supone un coste de adquisición de clientes muy alto, y una vez han adquirido esos clientes se enfrentan a ecosistemas muy complejos para poder relacionarse con esos clientes, ¿no? En entornos donde cada vez nosotros como consumidores, nosotros como usuarios, estamos, vamos a decir, mucho más predispuestos a cambiar, a movernos, porque cada vez hay menos, vamos a decir, rigidez en los procesos, y cambiarnos de una operadora de telefonía a otra es más fácil que lo que era hace años, o cambiarnos de entidad financiera, ¿no? Entonces, este reto, este contexto, lo que queremos transmitir es que todo este tipo de compañías realmente tienen un reto que es de supervivencia, que es atender a millones de clientes y entender a millones de clientes para poderles solucionar sus problemas, para poderles responder a sus necesidades y para poderles atender y establecer una relación de cercanía, que es lo que ahora todas las compañías buscan, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, por dar algunos datos que para nosotros son relevantes, es que no es cuestión de palabras, sino más de hechos, ¿no? El 40% de los clientes están predispuestos a cambiar de compañía cuando tienen una mala experiencia en la relación con ellas. El 96% consideran fundamental la relación que establece un proveedor con ellos de servicios, como puede ser un banco o una telefonía. El 57% de los clientes, tras una mala experiencia de compra, dejan de comprar, o el 62% de los clientes, cuando tienen una mala experiencia, no solamente dejan de comprar, sino que encima la comparten con terceros en plataformas abiertas, en este caso, como pueden ser las redes sociales, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, pues la mayoría de nuestros clientes, en este caso de grandes compañías, como os digo, se encuentran ante un reto, un problema que es muy complejo, y es que tienen un cliente. Ese cliente tiene muchísimos entornos por los cuales dirigirse a ellos, ya sea el teléfono, el correo electrónico, una web, entornos que algunos de ellos son cerrados, son canales a los que el resto del público no tiene acceso, pero también en entornos abiertos donde a través de las redes sociales pueden publicar información que puede ser además consultada por otros potenciales clientes, y eso implica que tiene un riesgo muy importante para ellos, ¿no? Entonces, esta realidad pues, genera pues, una ingente cantidad de información que no está estructurada y que además llega por muchos canales o muchos puntos de contacto que este tipo de compañías establecen con sus clientes, ¿no? Creo que este problema o este contexto estamos todos familiarizados, ¿no? ¿Cuánto se gasta una compañía como Claro en adquirir un cliente, o una compañía como Movistar, y cuánto tiene que trabajar en tener un sistema eficiente y escalable para poder atender a todos esos clientes que ha invertido para poder mantenerlos, ¿no? Y que no exista esa movilidad tan potente dentro de estos sectores, ¿no? Entonces, esta realidad realmente no queremos ser tampoco fatalistas, pero
no es un nice to have para este equipo de compañías, sino que es verdaderamente una necesidad que tienen para su supervivencia. Es decir, este tipo de problema, poder solucionar este reto que consiste en realmente establecer una relación adecuada con tus clientes y poder tener un churn mucho más reducido y poder establecer una fidelización de los mismos a través de tu atención a ellos, es para ellos fundamental y una cosa totalmente estratégica. ¿Vale? ¿Qué coste tiene no asumir este problema y no intentar resolverlo? Es muy sencillo y muy tangible. Perder a tus clientes. Perder a tus clientes es que haya una movilidad hacia la competencia, por tanto es dejar de ser competitivo y probablemente en el medio plazo desaparecer. Entonces, realmente nosotros nos hemos encontrado un sistema en estos años, nos hemos encontrado demasiadas veces con, vamos a decir, estructuras o planificaciones o estrategias que son muy cortoplacistas y que realmente no están viendo el problema que existe a medio plazo por el creciente volumen de información que se produce en estos canales, y eso al final ha sido o ha dado como resultado que se tomen muchas decisiones, como nosotros decimos, basados en creencias. Nuestro trabajo y nuestra obligación como compañía de tecnología y como expertos en tecnología es evitar la improvisación, evitar las decisiones basadas en creencias y tratar de que todas las decisiones se basen en datos y que esos datos sean cartesianos y que no estén basados en opiniones personales, ¿no? Entonces, con este contexto, con este reto que tienen todas estas compañías, pues nosotros queremos profundizar en lo que tiene que ver más con la parte operativa y con la parte tecnológica, dentro de que creo que es evidente que a nivel estratégico es, vamos a decir, una situación que estas compañías deben afrontar, si no es ya, por lo menos es en el corto o medio plazo, ¿vale? ¿Y cuáles son los retos? Pues el primer reto es poder establecer un sistema para poder interactuar y relacionarte con tus clientes que sea escalable. Si nosotros hemos dicho que invertimos mucho dinero en adquirir 1.000 clientes, no podemos tener un sistema para luego relacionarnos con ellos que nos suponga un coste muy alto, porque al final lo que vamos a tener es un negocio que no es rentable entre lo que me cuesta adquirir un cliente y lo que me cuesta estar en relación con él. Por lo tanto, la escalabilidad de los procesos es una cosa absolutamente fundamental y necesaria. Cuando tenemos procesos que no son escalables, llegamos a negocios no rentables. ¿Y eso qué significa? Que incurrimos en muchas ineficiencias porque resolvemos los problemas asumiendo un coste mucho más alto. Significa que no somos eficaces porque no somos capaces de resolver todos los problemas que nos trasladan los clientes, y significa que perdemos fiabilidad, que perdemos reputación, que perdemos confianza y que nuestros clientes no confían en nosotros como deberían. Uno de los grandes retos que resuelve la tecnología es poder trabajar y desarrollar sistemas escalables. El siguiente reto es un reto operativo. Es un reto que, como os trasladaba antes, tiene que ver con la complejidad que ahora mismo supone relacionarnos con un cliente. Pensar que nosotros a día de hoy, si tenemos un problema con una operadora de telefonía o con un banco, o tenemos sencillamente una duda, tenemos muchos puntos de contacto para trasladar esa duda o ese problema. Podemos entrar en la web y escribir un mensaje a un bot y tener una relación con él. Podemos contestar una encuesta que recibimos en un mail. Podemos establecer una queja vía correo electrónico, vía SMS, vía incluso WhatsApp. Podemos tuitearlo, podemos ponerlo en Facebook, podemos llamar por teléfono. Toda esta, vamos a decir, multicanalidad que todas las compañías están obligados a darnos como clientes porque ya estamos familiarizados con ellas, supone un reto muy importante para estas compañías a la hora de poder relacionarse con nosotros de una manera íntegra. ¿Y qué es lo que nosotros nos encontramos? Nos encontramos que estas compañías no están resolviendo esto de forma integral, sino que cada uno de estos puntos de contacto están administrados por un área diferente dentro de estas grandes compañías, y cada área es la que establece los criterios por los cuales va a entender a los clientes que se dirigen a ellos, y no solamente van a establecer esos criterios, sino que encima van a administrar esos tickets o esas peticiones. Eso verdaderamente es un problema. Voy a intentar trasladarlo de una manera más sencilla. Si yo tengo un problema con un seguro de un auto y he tenido un siniestro y necesito hacer una reclamación o necesito gestionar que ese siniestro, vamos a decir, tenga la cobertura de mi seguro, es muy probable que si yo lo tuiteé, esa misma petición o duda se gestione por un área con unos criterios muy diferente a si llamo por teléfono o muy diferente a si mando un correo electrónico. Cuando la realidad es que yo soy el mismo cliente, tengo la misma problemática y tengo la misma necesidad.
Y esto es un reto que las compañías deben tener. Es decir, tratar al cliente y su problemática con unos criterios definidos a nivel corporación y a nivel compañía, no a nivel departamento. Porque si no, vamos a incurrir en ineficiencias. Si yo tuiteo algo y ese receptor de la información es quien decide cómo gestionar ese ticket, o si llamo por teléfono, no puede ser que yo, con una misma situación y casuística, tenga un diferente trato por parte de la compañía. Y entramos en un entorno descentralizado donde es muy difícil controlar la información de qué ha pasado conmigo como cliente. ¿Cuál es la solución que nosotros proponemos desde un punto de vista operativo? Trabajar en homogeneizar los criterios y que en esa clasificación de la información, de ese ticket, de esa petición que yo tengo, no esté hecha por una persona. ¿Por qué? Porque la cantidad de peticiones que existen es creciente y porque si lo hace una persona, siempre el criterio de clasificación de esa información estará sesgado a lo que esa persona piense en ese momento. Y eso es verdaderamente muy complicado de escalar, ¿no? Bueno, dentro de estos dos retos, el reto de lo que supone poder automatizar y desarrollar tecnología que pueda escalar estos procesos para entender todo lo que ocurre en un ecosistema de multicanalidad, os quería contar o compartir dos casos prácticos que nosotros trabajamos, ¿no? El primero es un caso que tiene que ver con uno de esos embudos cerrados, porque son canales internos, que en este caso tiene el Banco Santander en Chile. Cuando digo de canales cerrados o canales internos, es que el feedback que en este caso me da el cliente no es un feedback que esté público en las redes, sino que es un feedback interno que me da o que me responde a una pregunta que yo he predefinido, ¿no? ¿Cuál es el reto que nosotros resolvemos aquí? El Banco Santander tiene múltiples encuestas, múltiples canales por los que pide feedback a sus clientes y a través de nosotros ha conseguido que esas encuestas se reanalicen con unos criterios homogéneos y que muchas áreas estén explotando una información homogénea y entendida y estén entendiendo al cliente desde un mismo prisma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Desarrollar un modelo de clasificación de todo ese texto que recibimos y esos reclamos y entenderlos de forma agregada. ¿Qué significa esto? Que si alguien tiene un problema con la velocidad de la atención, que veis aquí que es un ítem, y estamos identificando cuántos clientes se quejan de que tardan en recibir una solución, esa categoría, ese KPI, sea uniforme y homogéneo y todas las áreas del banco puedan entender que es un KPI de negocio relevante. Y esta categoría no lo haya predefinido un área en cuestión, sino que hayamos conseguido que muchas de ellas estén conformes en que es un KPI relevante. Y no solo eso, sino que todo el feedback que recibimos de los clientes pueda clasificarse y catalogarse en esta categoría sin ninguna intervención humana. En este caso, veis, por ejemplo, el volumen de información en este pantallazo que vemos que podemos llegar a manejar mensualmente, ¿no? 150.000 verbatims de atención al cliente, 56.000 de experiencia de consumo. Verdaderamente es imposible, si queremos tener y establecer una relación de cercanía con nuestros clientes, que podamos asumir el análisis de esta información manualmente a través de personas. ¿De acuerdo? El segundo caso, bueno, profundizando en el primer caso, ¿qué es lo que hacemos? Establecemos este modelo de la derecha, unificamos que todas esas áreas están conformes con que debemos catalogar ese tipo de feedback en base a estos parámetros y una vez hemos hecho eso, trabajamos en generar un modelo para realmente automatizar la clasificación de esos parámetros y poder consultarla y visualizarla. ¿De acuerdo? Estos parámetros, independientemente de que aquí veáis que son estos, responden a un modelo jerárquico. Habrá una parte del entendimiento que tenga que ver con cómo reportan nuestros clientes la calidad de nuestro servicio como banco en este caso, y dentro de la calidad de servicio se podrá profundizar en una jerarquía inferior, si están hablando de cómo les atendemos, si están hablando de cómo ha sido su experiencia de consumo, si están hablando de si ha sido una atención eficiente o rápida, si se han sentido bien tratados o otro tipo de cuestiones. La predefinición de esto es un ejercicio muy escalable que se puede hacer una sola vez y se puede retroalimentar N veces, y lo que nosotros hacemos después es automatizar ese feedback en base a estos parámetros y conseguir que cada área pueda consultar la información que realmente le compete. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo soy el responsable de calidad del Banco Santander, yo necesito entender cómo se percibe la calidad de mi atención al cliente o de mi servicio. Y necesito entenderlo de manera global.
Si volvemos arriba de la presentación, yo como responsable de calidad del banco no puedo depender o no puedo recibir una información, vamos a decir, desde social media, con unos criterios definidos por social media para saber cómo se está valorando mi calidad o mis estándares de calidad, y recibir otro informe desde Helpdesk y otro informe desde el call center y otro informe de las encuestas. Porque yo lo que necesito es entender y percibir de una forma uniforme, con unos KPIs que yo ya he definido, si realmente los estándares de calidad que en este caso yo quiero medir se están cumpliendo o no. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo conseguimos esto? Generando esa inteligencia, esa base de conocimiento, automatizando ese proceso en base a esas categorías y facilitando la visualización y la consulta de esa información. ¿De acuerdo? El segundo caso tiene que ver, y mucho más claramente, con lo que es la información abierta, la información que se vierte en plataformas digitales abiertas. ¿Y cuál es el verdadero problema que se añade a la anterior? No solamente tener un proceso escalable y tener un proceso homogéneo para entender a los clientes, sino además que necesitamos entenderlos en tiempo real, porque la repercusión de esas opiniones puede ser muy grande y el riesgo que nosotros tenemos como compañía es creciente si no somos capaces de gestionar este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Añadir a esta capacidad, vuelvo para atrás, a esta capacidad de entender todo lo que entra por social media, por estas plataformas abiertas, a esta capacidad de catalogar y clasificar en tiempo real, añadimos la capacidad de visualizar en tiempo real. Desde que alguien postea algo en redes sociales se clasifica y cualquier cliente interno del banco puede visualizar esa información, pase menos de un segundo, y poder establecer un sistema de alertas, un sistema de inteligencia que nos permita discriminar y clasificar estos datos para poder tomar acción, responder o interactuar con el usuario en ese momento y no esperar a que esos problemas sean, vamos a decir, más graves. ¿De acuerdo? Hemos hablado antes de un caso, por ejemplo, como podría ser el del responsable de calidad del banco. Aquí pensar, por ejemplo, en un responsable de atención al cliente. Si yo soy responsable de atención al cliente y alguien me llama por teléfono o me manda un mensaje por correo electrónico o por SMS o sencillamente tuitea algo, volvemos a lo anterior, yo necesito clasificarlo en base a unos parámetros homogéneos. No puedo hacerlo en función del canal por el que me llega. ¿De acuerdo? Y además necesito que esa clasificación sea automática y además necesito, en el caso de plataformas abiertas, que sea una clasificación en tiempo real para poder gestionarlo en el momento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Además de clasificarlo automáticamente, facilitar la visualización de estos datos y que estos modelos puedan ser consultados por cada una de las áreas. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de, por ejemplo, un área que tiene que controlar la reputación del banco, establecemos parámetros que son de interés para ese área y facilitamos una visualización de datos que están entrando en tiempo real, noticias, tweets, posts en Facebook, que nosotros hemos clasificado en base a unos parámetros y hemos facilitado una visualización de los mismos para que cada uno consulte la información que verdaderamente le compete y le interesa, independientemente de que entre por un embudo o por otro. ¿De acuerdo? ¿Cómo es fácil de entender o cómo puedo explicar mejor este tipo de caso? A una persona que controle la parte reputacional del banco le interesa analizar lo que ocurre en las redes sociales, pero no le interesa analizar todo lo que ocurre en las redes sociales. Le interesa analizar y entender en tiempo real lo que realmente le compete. En este caso, como ejemplo, identificamos que le competen estas cosas. Noticias que tengan una implicación social, que hablen de sus condiciones en precio, que hablen de la solvencia como banco, que hablen de que son éticos. Son aspectos que hemos definido que son y que afectan a la reputación del banco y son los que realmente facilitamos a ese responsable para que consuma y utilice en cada momento. ¿De acuerdo? ¿De dónde venimos? De un escenario donde probablemente el responsable de reputación del banco reciba la información que llegue por redes, pero no discriminada, y tenga que pegarse y pelearse con ella, tratarla manualmente para poder establecer o para poder entender la información que los clientes están contando o el feedback que les están dando en base, digamos, a lo que realmente es su área de competencia. ¿Vale? Hasta aquí era un poco los dos puntos para nosotros relevantes y dos casos que quería compartir por hacer un poquito de resumen de cuál es el reto que resolvemos. Es esa comprensión multicanal de todos los clientes que se dirigen a las grandes compañías por muchos entornos
tanto de datos privados como de datos públicos, y cómo podemos, a través de la inteligencia artificial, generar estos sistemas de clasificación donde leamos todas estas interacciones automáticamente y donde podamos customizar la consulta de esta información para que en tiempo real cada área o cada cliente interno dentro de una gran compañía pueda administrar ese feedback y gestionar esa respuesta, que como vemos y bajo nuestro punto de vista es ahora mismo una cuestión de supervivencia para poder reducir el churn y mantener los clientes y poder ser competitivo en mercados como son o los mercados más maduros, como he puesto como ejemplo, las compañías de seguros, las operadoras de telefonía o los bancos. Y realmente hasta aquí, Fernando, no sé si estamos bien de tiempo. A mí me gustaría, porque creo que ha sido una exposición quizás demasiado desde una capa de arriba, sin entrar mucho en detalle. No he querido tampoco contar lo que hace Sentisys porque no es una presentación comercial. Nosotros realmente lo que nos dedicamos es a resolver este problema con tecnología, ¿no? Y a que esta clasificación exista de una forma inteligente. Pero no quiero entrar en ese detalle porque creo que no es el foro. Entonces, preguntarte si más o menos he podido explicar el caso y el problema o la solución que existe, ese reto que existe en el mercado y escuchar un poco qué posibles preguntas puedan surgir para poder responder. Excelente, Borja, tu exposición. Creo que claramente representaste un camino muy claro de cómo enfrentar ese desafío que propusimos en el título de la charla. Y surgieron algunas preguntas, así que vamos a ver cómo las resolvemos. Okay. Una preocupada por el esfuerzo, digamos, alguien que está pensando en el alto rendimiento, me parece, porque dice la pregunta. ¿Cuánto puede tardar en armar un sistema que resuelva el desafío de entender a los clientes de una manera escalable, eficaz y eficiente? Muy buena pregunta. Pues vamos a ir a un caso como ejemplo. Pongamos que, Fernando, tú eres el responsable de comunicación corporativa del Banco Santander Chile. Con todo gusto. Con todo el gusto. Y tú te sientas conmigo y me dices que estás realmente preocupado porque para ti es complicado a veces saber qué ocurre ahí fuera. Sabes que llaman por teléfono a los clientes, sabes que tuitean, sabes que escriben por atención al cliente y realmente es complicado para ti controlar ciertas, vamos a decir, palancas que para el banco son fundamentales y pueden suponer un riesgo a nivel de reputación, ¿no? Entonces, desde que yo me siento contigo y te pregunto cuáles son los KPIs que a ti te interesan, pongamos que tú me digas en este caso que quieres controlar lo que tenga que ver con las implicaciones sociales, con el precio, con la solvencia, con la ética de negocio, pongamos que tú me pones estos KPIs. Ujú. Lo que nosotros podemos tardar a través de la inteligencia artificial en generar un sistema, una base de conocimiento que clasifique todo ese feedback de clientes en base a estos parámetros, no es mayor a 15 días. Estamos hablando de que gran parte de nuestro valor añadido en este caso es que la metodología es muy rápida. Hemos escuchado antes en la anterior charla y es lógico, existen muchos sistemas basados en un etiquetado manual. El problema que tienen estos sistemas es que el etiquetado supone un esfuerzo muy grande y supone que constantemente haya que estar retroalimentando. Nosotros aquí no estamos clasificando ciertos feedbacks en la categoría solvencia porque aparezca la palabra solvencia. Hemos generado una inteligencia por debajo que es capaz de comprender que la solvencia para ti es importante y que hay muchos comentarios, en este caso en redes o en cualquier punto de contacto, que tienen que ver con la solvencia. Entonces, a la pregunta de cuánto cuesta esto, en tiempo, 15 días, podemos tener ya algo que funcione y clasifica automáticamente muy bien. Y además, desde el punto de vista tuyo como potencial cliente o como potencial usuario de una solución así, a ti no te va a demandar ningún trabajo, solamente te va a demandar que me digas cuáles son los parámetros que a ti te interesan. Excelente, Borja. Te pido que dejes de compartir la pantalla, Ajá, si puede ser. sí. Y digamos, creo que muy clara tu respuesta en términos de esfuerzo, que es una de las grandes preocupaciones evidentemente 15 días es un tiempo de alta efectividad, entiendo yo, en estos tiempos y en estos procesos. Hay otra pregunta que se vincula también con otra situación que tiene que ver con... hola, hola. Sí, ¿hola? Sí. Hola. ¿Me escuchas?
Sí, sí, ahora te escucho. No, porque veía algún inconveniente en tu pantalla. Ah, ok. Tenemos otra pregunta que es un desafío interesante también, nuevo desafío. Por esta zona se da y seguramente que por lo que uno conoce de España también, hay muchos regionalismos, ¿no? La forma en que nos expresamos las personas en distintos lugares hasta de un mismo país, digamos, los cordobeses hablamos muy distintos a los porteños, a los entrerrianos, a los patagónicos, a los norteños, y lo mismo pasa seguramente en España. ¿Cómo se comporta la tecnología respecto a esos regionalismos, giros o prácticas de lenguaje que a veces una misma palabra quiere decir cosas diferentes en distintas locaciones, ¿no? ¿Hay algún comportamiento regulado? ¿Hay alguna forma de manejarlo a esto para dar confiabilidad en los resultados? Sí, nosotros, bueno, la compañía se llama Synthesis y viene mucho de lo que es el análisis de la emoción, del sentimiento. Y el reto técnico que veníamos a cubrir está muy en relación con lo que me expresas, ¿no? Nosotros, el lenguaje español y en sus distintas acepciones, regionalismo, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en México, vamos a decir que es un idioma muy complejo, muy irónico, que tiene una estructura sintáctica compleja también. Existía y existe mucha tecnología enfocada a la comprensión del lenguaje en inglés, pero no existía tanto en el español cuando empezamos a trabajar hace 10 años en este reto técnico. Lo que ocurre es que sí existen elementos comunes en lo que es la estructura del lenguaje. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir que mi teléfono móvil es muy chulo, y eso podremos inferir que es un mensaje, una opinión positiva, porque en este caso chulo tiene una connotación buena, ¿no? Pero eso no significa que chulo sea bueno o malo. Significa que chulo, como palabra o como entidad semántica, tiene un significado dentro de un contexto. Entonces, nosotros lo que trabajamos son con reglas más complejas. No decimos si chulo es bueno o chulo es malo, sino que en este caso trabajamos en una regla que comprenda que chulo, en una oración copulativa, funcionando como un adjetivo calificativo, en el sector dispositivos o tecnología, tiene una connotación positiva porque significa sofisticado. Lo complejo a la hora de tratar el lenguaje es que esa regla tenga esa profundidad. Una vez la hemos generado, chulo significará una cosa en Argentina y otra en Chile, pero es, digamos, un añadido a una base técnica que ya tenemos establecida. Y esa base técnica no es universal, ni siquiera es por mercado, sino que incluso también es, además de por mercado, por tipología de lenguaje. Yo puedo decir una determinada expresión, tengo interés en viajar a México, y puedo decir que tengo interés en mi hipoteca, y tener interés en una hipoteca no tiene nada que ver con tener interés en viajar, porque una cosa denota intención y la otra cosa describe una virtud o no virtud de un producto. Ese tipo de ambigüedad es la que nosotros resolvemos sintácticamente, y lo de después, que es la capa posterior, tiene un enfoque regional y vertical. Entonces, por supuesto que analizar el lenguaje se analiza a veces por parcelas y por supuesto que tiene en cuenta los regionalismos que hay en cada mercado. Nosotros a nuestros clientes mexicanos les regalamos el chingonario, que es un diccionario de acepciones de la palabra chingar, y tiene 100 hojas. Y le queremos transmitir que para entender a los clientes nosotros no podemos establecer reglas tan simples como chingar está bien o chingar está mal, porque chingar puede ser, bueno, no es que pueda ser, 100 hojas de acepciones tiene, ¿no? Entonces está muy Claro. bien formulada esa pregunta porque desde un punto de vista técnico, evidentemente es un reto complejo, pero por eso llevamos investigando 10 años en ello, porque el lenguaje hay que tratarlo en su contexto y no a través de una palabra o una regla semántica específica, ¿no? Excelente tu respuesta, Borja, la claridad conceptual de cómo se genera una adaptación a los modismos y regionalismos y nos da certeza en la información que tenemos para tomar decisiones, que es un punto que vos planteaste al inicio de toda la charla, esto de no sustentarnos en opiniones, sino en certezas y en datos firmes y fehacientes. Eso es. Eh, bueno, Borja, vamos redondeando. Te queremos agradecer, te doy un instante para que puedas despedirte de la audiencia y después damos cierre al espacio. Así que con gusto te escuchamos tus palabras finales y después yo cierro un poquito. Fenomenal, pues nada, encantado de poder intervenir desde aquí. Desde luego que nosotros que nos dedicamos al lenguaje y que por supuesto tenemos presencia en toda Latinoamérica, es un punto de unión el lenguaje que es infinito, y la cercanía que aunque estemos tan lejos físicamente tenemos entre ambos vamos a decir, territorios es muy grande.
para mí ha sido ha sido un placer intervenir y, por supuesto, mi contacto y para cualquier cosa que pueda o duda que pueda surgir, porque al final yo entiendo que estos aspectos tan técnicos a veces no son sencillos de explicar, pues que está mi contacto totalmente abierto para resolver lo que cualquiera pueda necesitar. Excelente, Borja, muy agradecido por tu disertación, muy clara. Y bueno, ahora sí, cerrando un poco este espacio, este tiempo del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la provincia de Córdoba, queremos agradecer a Semana TIC, a la organización que hace el gobierno de la provincia de Córdoba, al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, a la Cámara que en este año organiza, que es la CIECA, una cámara amiga, y también invitarlos para esta tarde, a las 17 horas, continúa todo esto de Semana TIC, en el cuarto día que estamos febrilmente con muchos contenidos. Hoy justamente coincide que el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas vuelve con una propuesta nueva, en este caso tiene que ver con invitarlo a Gabriel Alvarado, quien es el responsable de Google Cloud para todo lo que es Latinoamérica, y desde Estados Unidos nos estará haciendo una explicación que tiene que ver con elementos muy valiosos para lo que es la tecnología de cara al futuro. Así que muchísimas gracias por la participación a Borja, a toda la organización y los esperamos esta tarde. Muchas gracias.